feliz por tenerles aquí presente y por compartir un momento en familia. El tema que vamos a presentar hoy es el proceso de atención en enfermería, un tema ya muy conocido por todos nosotros, ya que desde la educación de pregrado nosotros tenemos ya esto estudiado hasta la actualidad en el posgrado. Este método de proceso de atención de enfermería es un método muy valioso para el profesional en enfermería, ya que facilita la atención específica al paciente. Es un método sistemático que nos ayuda a proporcionar una atención óptima al paciente. Lamentablemente, este método no es, en algunas instituciones hospitalarias, no se está utilizando adecuadamente, pero es un método muy valioso para el profesional. ¿Qué es el proceso de atención de enfermería? Como ya sabemos, es un método científico sistemático que permite recoger la información, procesar y analizar los datos obtenidos, concretar las intervenciones y evaluar los resultados. ¿Cuáles son las características del proceso? El proceso tiene que ser dinámico, tiene que estar susceptible a cambios, tiene que ser interactivo. Siempre estamos en relación entre enfermera, paciente, familia, paciente, familia, enfermera, comunidad, enfermera. Entonces es interactivo, es flexible y es científico. Esta aplicación de este método nos permite al profesional en enfermería prestar cuidados de manera lógica, científica y sistemática. Los objetivos del proceso integran no solamente al paciente, sino a la familia y a la comunidad. Estos objetivos son los siguientes: identificar las necesidades reales, como por ejemplo en nuestra situación, en un paciente que es diagnosticado con leucemia, tiene que estar aislado. Eso es una necesidad real. Identificar las necesidades potenciales. Este paciente que tiene este diagnóstico de leucemia está potencialmente para adquirir una infección, ya que disminuyen las defensas, por ejemplo, entran en un proceso de neutropenia. También uno de sus objetivos es planificar los cuidados o las intervenciones, como por ejemplo la quimioterapia. Nosotros ya sabemos que el paciente ha sido diagnosticado por leucemia, entonces ya debemos planificar su tratamiento adecuado. Otro objetivo es la de prevenir. Nosotros ya tomamos medidas, como por ejemplo la bioseguridad, que es una medida preventiva. El otro objetivo es curar y el otro es rehabilitar. Las etapas del proceso son 5 etapas sistemáticas, ordenadas. La primera etapa es la valoración, consiste en la recogida de todos los datos, los antecedentes ya sean personales, los antecedentes familiares, mediante fuentes primarias, fuentes secundarias. Vemos los laboratorios, los exámenes complementarios. También realizamos una exploración física que debe ser minuciosa. En este caso, en un paciente que es diagnosticado por alguna alteración en sangre, como por ejemplo el mismo caso de las leucemias, en este paciente, en la recogida de estos datos, hemos encontrado hemorragia. Entonces, pasamos al siguiente paso, que es el diagnóstico, donde procesamos todos estos datos recogidos, analizamos todos estos datos recogidos y vemos que este paciente tiene una alteración, tiene un problema que es la plaquetopenia.
Pasamos al siguiente paso, que es la planificación. ¿Qué hacemos frente a este problema, que es la plaquetopenia? Entonces ya vamos planificando qué vamos a hacer para resolver este problema. Podemos solicitar los concentrados plaquetarios, ver el grado de sangrado, el grado de hemorragia, y ponemos en ejecución. Le transfundimos los concentrados plaquetarios. Al final debemos evaluar si esta planificación ha sido adecuada para nuestro problema. Y si no, debemos volver a la primera etapa, que es la valoración, y recoger nuevamente los datos de por qué nuestras acciones no han sido adecuadas para resolver este problema. El ámbito de intervención, como ya decía la licenciada Ana, nosotros trabajamos en coordinación constante. La especialidad en oncohematología necesita coordinación constante con el médico, con la enfermera, con el paciente, con la familia y con la comunidad, necesariamente. Evidentemente, cada disciplina, el médico tiene sus funciones definidas, el profesional de enfermería tiene sus funciones definidas, pero ellos trabajan en coordinación para un objetivo común, que es el paciente. Ahí tenemos las 14 necesidades de Virginia Henderson, estudiadas ya en las escuelas de enfermería. Nosotros hemos tomado durante el proceso de atención de enfermería a las necesidades de Virginia Henderson, porque Virginia Henderson toma la teoría de enfocar al paciente psicosocial y espiritual. Se acercaba más a oncohematología, porque lo tenemos que enfocar a los pacientes oncohematológicos, tanto biológicamente, psicológicamente, porque altera un gran daño emocional, socialmente, porque tiene que ser aislado, entonces se aleja de la familia, se aleja de la comunidad, del entorno social, y espiritualmente. Sabemos que estas necesidades de Virginia Henderson han sido elaboradas hace mucho tiempo atrás, casi 100 años atrás, donde probablemente, o donde la tecnología en esos tiempos no es como la que estamos viviendo ahora. Evidentemente las ciencias, la medicina avanza a grandes pasos gigantescos. Entonces, en esos años probablemente ni se tenía la especialidad de oncohematología, y no había la especialidad, peor aún, en enfermeras oncohematológicas. Por tal motivo, yo he intentado de adaptar estas necesidades de Henderson a las necesidades en oncohematología, que se encuentran frecuentes según la signo-sintomatología que presenta el paciente. Aquí podemos ver una de las necesidades, que es la oxigenación. Nosotros ya a medida que pasa nuestra estadía en el hospital, debemos ser conscientes que a diario debemos realizar el proceso de enfermería. El proceso de enfermería es diario, debe cambiar, o sea, no necesariamente debe cambiar, pero se debe elaborar en forma diaria y debe ser individualizado. Entonces nosotros vamos a mostrar lo que frecuentemente en la institución donde yo trabajo vemos a medida en estos pacientes con enfermedad en sangre. En un paciente que es diagnosticado con leucemia, frecuentemente nosotros vemos la taquipnea, pero esto es relacionado con la anemia. De ahí, en el pase de turno, ya mi compañera, mi colega me pasa el turno y me indica esta valoración. Yo tengo que volver a realizar
mi entrevista, y debo corroborar que evidentemente sea así, es cierto. De ahí sale mi diagnóstico de enfermería, que el paciente presenta taquimias relacionadas con anemia. De inmediato yo tengo que ver qué tengo que hacer para aliviar esta alteración. Yo inmediatamente debo de medir la saturación, debo ver si este paciente, además lo veo pálido a este paciente, entonces debo corroborar por qué está pálido. Veo la concentración de la hemoglobina, el hematocrito. Además ya debo estar preparando para una solicitud, una orden para transfusión de paquete globular. Ya en la práctica, ya poniendo en ejecución, yo ya tomo la saturación, evidentemente verifico que esta saturación está baja, inmediatamente administro mi oxígeno, veo que haya permeabilidad en las vías respiratorias, elijo el dispositivo adecuado inmediatamente, en tanto se le está comunicando al médico, se está coordinando con el médico. Ya me reúno con la familia, les indico que vayan buscando donantes, porque aquí en Bolivia es muy difícil conseguir los paquetes globulares, no tienen la conciencia de poder donar. Entonces ya me estoy organizando para tener estos paquetes globulares y ya para la transfusión. A medida que va pasando eso, ya con la administración de oxígeno, debo estar valorando si está adecuada la administración de oxígeno, si le está ayudando en ese problema que tiene con la taquimia. Si no, debo volver y replantear mi planificación. Otro problema que nosotros tenemos con frecuencia en pacientes que reciben quimioterapia son las mucositis orales. Entonces yo veo a un paciente que se administró a quimioterápicos, veo que este paciente tiene mucositis oral relacionada a la quimioterapia. Tengo que evaluar el grado de quimioterapia. Sabemos con el grado de mucositis, sabemos que el grado de mucositis está entre 0 a 4. Debo valorar para planificar adecuadamente en qué grado de mucositis está. Probablemente este paciente esté en grado de mucositis 2, me haya indicado mi colega, mi compañera del pase de turno. Yo en mi valoración nuevamente verifico que ya está en grado 4, porque así de un día para otro cambia, no es que va tardando la fase. De un día para otro ya puede estar de grado de mucositis de 0 y al día siguiente puede estar 4. Entonces por eso mis actividades, mis planes deben ser diarios y rápidos y oportunos. Veo que este paciente ya tiene la mucositis grado 4, ya debo estar pensando en una planificación de aseo oral. Nosotros hemos establecido protocolos para nuestro aseo oral dependiendo del grado de mucositis, y también ya tengo que ver el área de nutrición. Esta es mi planificación. Enseguida ya indico, o yo empiezo con las actividades, con las tareas que me he propuesto, que es el enjuague con bicarbonato, el enjuague con clorexidina. Ya veo los horarios necesarios, adecuados, de acuerdo al grado de mucositis. Si es grado 4, entonces será de mayor frecuencia y con mayor minuciosidad. También debo lubricar los labios, debo poner en casos de dolor, como es el grado de mucositis es grado 4, debo ver la administración de analgésicos. Aquí en Bolivia o en La Paz no se cuenta con un ungüento donde tengamos el antibiótico o el antimicótico, que tengamos también en el mismo ungüento, que tengamos algún analgésico para el dolor y algo para que ceda la hemorragia, porque estamos hablando de una mucositis grado 4. Entonces nosotros, a medida que iba pasando el tiempo y con la experiencia que teníamos, hemos hecho un ungüento nosotros mismos.
para el paciente, y así minorizamos costos y teníamos al alcance, a la mano. Entonces nosotros cuando vemos que este paciente está con grado de mucositis 4 y además que tiene micosis, entonces inmediatamente preparamos nuestra fórmula, nosotros le llamamos nuestra fórmula IVA, donde tiene vaselina, tiene un antimicótico, tiene un analgésico, en este caso utilizamos la lidocaína para aplicar y directamente a las lesiones de la mucosa oral. Y después procedemos a la evaluación, donde vemos después de 1 o 2 días después de nuestras intervenciones si está remitiendo la mucositis o no, para replantear nuestra planificación. Otro aspecto importante, según estas necesidades, nosotros hemos visto con frecuencia las náuseas y vómitos relacionados también con la quimioterapia. Tenemos que ver si este paciente está con náuseas o está con vómitos, inmediatamente esperar a la dieta. Debemos por el momento discontinuar la dieta. Ya debemos pensar en la asistencia de los vómitos, porque este paciente, si además tiene imposibilidad de la movilización, se puede broncoaspirar. Entonces debemos estar pendientes a la asistencia de las náuseas y de los vómitos y utilizar esencialmente la medicación en coordinación con el médico. Debemos de cambiar la dieta, debemos de controlar las características del vómito, la cantidad del vómito, que es importante para evitar la deshidratación. Debemos también indicar si este paciente está con náuseas o está con vómitos frecuentes. Ya debemos pensar en la hidratación endovenosa, que ya, por ejemplo, este paciente que solamente estaba recibiendo 2000 en 24 horas y está con vómitos frecuentes, y ya debemos pensar aumentar la hidratación por 3000 para 24 horas para evitar la deshidratación, y la administración de un antimédico. Nosotros tenemos la facilidad, o sea, podemos cambiar, el médico ordena ondansetron, en la mañana ve que solamente son náuseas y indica ondansetron cada 12 horas, 8 miligramos cada 12 horas, pero ya en el pase de turno o a medida que pasa el tiempo, en la mañana, nosotros vemos que ya el paciente está con vómitos frecuentes. Nosotros inmediatamente hacemos el cambio de la indicación en nuestras indicaciones de enfermería y ponemos ondansetron cada 6 horas, porque de la mañana a la tarde ya ha habido un gran cambio en los vómitos y en la frecuencia. Para valorar, vemos si el paciente está con remisión de los vómitos. Si no, hay que volver a replantear inmediatamente. Otro problema que vemos con frecuencia es el estreñimiento. Generalmente nosotros vemos que hay estreñimiento o por la administración del analgésico, que en este caso es la morfina, porque hay pacientes como por ejemplo los de mieloma refieren mucho dolor óseo, bastante dolor óseo, y necesitamos administrarle morfina porque es muy intenso el dolor, o en aquellos casos que se administra algún quimioterápico, como el caso de la vincristina, que causa estreñimiento. En este caso hemos puesto como ejemplo el dolor relacionado con la morfina. Nosotros ya sabemos que el paciente va a recibir morfina, entonces ya debemos planificar nuestras intervenciones. Debemos ver el control de la catarsis, inmediatamente debemos de indicar que se controle la catarsis. Debemos ver la dieta, que no sea dieta blanda, por ejemplo, y que sea rica en fibras. Los líquidos, que debemos aumentar los líquidos, y si es necesario ya proceder a la medicación, como en el caso de enema evacuante. Entonces vamos por pasos. Vemos que este paciente no ha presentado catarsis por 2 días. Hemos intentado primero por las cosas más básicas hasta llegar a las más complejas. Vemos a este paciente, lo hemos ido administrando según un protocolo, nuestro juguito de ciruelo. Aún así no ha hecho efecto, continúa con el estreñimiento. Procedemos a la administración de Ciruelax, es lo que nosotros utilizamos. Entonces ponemos en horario 3 veces al día. Aún así no ha hecho efecto, nosotros debemos cambiar en el turno donde estemos ya para la aplicación del enema, evitando posibles riesgos de infección.
porque también estos pacientes que tienen este tipo de enfermedades están con bajas defensas, están con neutropenias, entonces más el estreñimiento nos podemos ocasionar serios riesgos de infección. Otro problema que nosotros vemos son las diuresis. A nosotros nos preocupa cuando al paciente lo vemos en oliguria. Esto es relacionado con la hidratación. Generalmente nuestros pacientes deben ser hiperhidratados y debemos tener la diuresis horaria elevada, por lo menos en nuestros pacientes con leucemia, que requieren tratamiento quimioterápico, debe ser mayor a 1 ml hora, por lo menos. Entonces a nosotros cuando vemos una disminución del flujo urinario ya nos llama la atención, ya debemos empezar inmediatamente a planificar nuestras intervenciones. Entonces vamos viendo el control de la diuresis horaria, ver el nuevo esquema de hidratación, probablemente sea menos, entonces hay que incrementar el volumen de administración endovenoso y también debemos tomar las muestras para ver si hay algún signo de infección, puede ser. ¿Y cómo vamos a controlar? Viendo que la diuresis horaria sea mayor al objetivo que hemos indicado. Otro problema que encontramos en estos pacientes es el trofismo muscular relacionado con la enfermedad. Hay algunos pacientes, o la mayoría de los pacientes pasa esto porque son hipercatabólicos. Utilizan gran cantidad, por la administración de quimioterápicos, utilizan en el organismo gran cantidad de calorías, de proteínas. Entonces, estos pacientes tienen una alteración en el trofismo muscular. Lo que tenemos que ver es la dieta, importante para este aspecto. Tenemos que ver la fisioterapia. En la dieta nosotros desde una intervención básica tenemos que llegar a algunas intervenciones complejas, pero ¿cómo vamos a controlar? Mediante el peso, que es un parámetro adecuado para comprobar, y mediante los exámenes laboratoriales. También tenemos que ver en administrarle en las dietas hiperproteicas, hipercalóricas. Nosotros también administramos aparte unos suplementos que nosotros en la institución los llamamos PPG, que son las proteínas en polvo y el glucosamín más la papaya, que es una combinación muy importante para proporcionar alimentos proteicos, y también le ayuda en la digestión para que no se pueda estreñir tampoco este paciente. También vemos en la nutrición parenteral, vemos que este paciente tiene muy alterados, hay mucho déficit de proteínas, mucho déficit de vitaminas, entonces procedemos a la administración de nutrición parenteral. Respecto a la fisioterapia, para poder ayudarlo, también tenemos que ver que estos nuestros pacientes, de acuerdo a la valoración del hemograma, debemos ver si estos necesitan fisioterapia pasiva o activa. Entonces debemos corroborar si este paciente está con las plaquetas, por ejemplo, normales. Generalmente durante la estadía de la hospitalización las plaquetas están bajas, están con plaquetopenia. Entonces ya nosotros directamente debemos indicar que sea una movilización pasiva, que sea una fisioterapia pasiva. ¿Y cómo podemos controlar? Según el aumento de peso corporal y el control del trofismo muscular. Otro importante problema que nosotros encontramos en nuestra institución, en estos pacientes con leucemia generalmente, es el insomnio. El insomnio se puede ver en este tipo de patología por varios factores económicos, puede ser por el estrés, puede ser por la ansiedad que presentan, por el temor que presentan a la enfermedad. En este caso es el insomnio relacionado con el estrés. Ya debemos verificar, nosotros debemos plantear al paciente cuántas horas debe dormir. También debemos ver necesariamente que tenga un apoyo médico, de medicamentos. Y la parte psicológica que nos aporta es de mucha importancia. Nosotros controlamos el sueño, verificamos si el paciente está durmiendo las horas adecuadas.
nosotros utilizamos en todos nuestros pacientes el clonazepam, les ayuda a conciliar muy bien el sueño, y de acuerdo a nuestra valoración de enfermería nosotros vemos la dosificación del clonazepam. Probablemente el médico indique 0.5 miligramos en un paciente, pero a este paciente no le hace mucho efecto, tipo 2 de la mañana ya está nuevamente despierto. Entonces nosotros ya para la siguiente noche ya aumentamos la dosis de clonazepam a 1 miligramo. Todo de acuerdo también, debemos también ser muy minuciosos en ver que el hemograma esté en parámetros normales, como por ejemplo este paciente que tiene anemia severa, que está con 7 de hemoglobina o que está con 6 de hemoglobina, tampoco podemos administrar altas dosis de clonazepam. Entonces también debemos prever esa situación. Otro problema que hemos encontrado es la alteración de la autoestima. En nuestro caso es relacionado con la alopecia, porque casi a todos los pacientes, generalmente a los que tienen leucemia, se les recorta el cuero cabelludo. Entonces, las mujeres especialmente sufren de una alteración psicológica, emocional, por la pérdida del cabellito. Entonces, ahí viene nuestra planificación, donde nosotros nos queda orientarla a la paciente, indicarle que a veces se asustan las niñas, que generalmente les encanta el cabello, hacerse las 2 colitas, y de repente de un día para otro se les tiene que indicar, se les tiene que recortar el cabellito por medidas de protección, de seguridad, y se sienten frustradas porque no se ven con el cabellito. Entonces nosotros debemos orientar a la familia, especialmente a la paciente, indicarle que le va a crecer nuevamente el cabellito, porque ese es el temor que ellas tienen, ¿no? Entonces me van a cortar y ya nunca más voy a tener el cabello, y se sienten frustradas, porque especialmente las mujeres. Entonces ahí parte nuestra labor, de la orientación adecuada, indicarles que es el momento del tratamiento, que después concluyendo el tratamiento nuevamente les va a crecer el cabellito, y que mientras tanto podemos utilizar otros medios para que se eleve su autoestima, como por ejemplo las peluquitas. Entonces ellas ya están más tranquilas respecto a esta situación. En esta necesidad nosotros con frecuencia vemos la fiebre neutropénica generalmente, y esto es relacionado por la quimioterapia. Nosotros ya viendo que este paciente tiene fiebre neutropénica, ya tenemos que poner las medidas de protección, especialmente, esa es nuestra primera medida, la temperatura corporal que debemos de controlar cada 3 horas, el hemograma diario y la medicación. Nosotros inmediatamente vemos que este paciente está con neutropenia, después de su administración a los 7, 8 días o al día 15 está con neutropenia y está con fiebre, entonces inmediatamente nosotros ya aislamos al paciente. Lo aislamos, hacemos nuestro protocolo de bioseguridad, hacemos nuestro protocolo de aseo oral, que sea por turno, que aseo perineal, la ducha corporal que tiene que ser diaria, el control de temperatura axilar cada 3 horas para verificar, la toma de muestra diario para verificar si los neutrófilos se están elevando o están bajando más, para también ver el grado de neutropenia, si es severa, si es muy severa, si es moderada. También la administración de un estimulante como es el filgrastim, y si amerita el inicio, ya sea como prevención o como tratamiento, los antibióticos. Otra necesidad que nosotros vemos importante es la bioseguridad, que está dentro de mantener la higiene. Nosotros tenemos este problema muy importante en nuestra institución, el riesgo de infección relacionado con neutropenia. Nuestros pacientes que están con neutropenia muy severa, como ya había indicado anteriormente, los aislamos. Entonces ya hacemos una planificación adecuada, como por ejemplo, especialmente tenemos cuidado con las visitas. Entonces al paciente lo aislamos, controlamos el número de visitas, porque tenemos que prevenir que la familia,
le transmitan infecciones. Entonces nosotros ya les decimos que solamente pueden recibir 2 visitas al día y les indicamos que tienen que entrar con todas las medidas de bioseguridad, especialmente el lavado de manos. Otro problema que hemos encontrado es el déficit de la ambulación relacionado con la enfermedad. En este aspecto, nosotros tenemos que planificar la movilización. Hay pacientes que se encuentran por su enfermedad, no pueden movilizarse, como por ejemplo los mielomas, tienen intenso dolor. Tenemos un paciente recién ahora que tiene un intenso dolor lumbar y no puede movilizarse activamente, no puede ni pararse ni... Entonces nosotros ya tenemos que planificar en estos pacientes. Primero debemos pensar en su movilización, nosotros en ayudar para evitar muchas complicaciones, como un ejemplo las úlceras por presión. Después tenemos que ver también la eliminación, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a cubrir esta necesidad, y también la educación. Entonces nosotros ya de inmediato en nuestras indicaciones de enfermería ponemos reposo absoluto y asistido, porque el personal de enfermería debe asistir a este paciente. También debemos de ver la diuresis asistida, debemos proporcionar ya las medidas, traérselo el patito que esté cerca de la cama y que nos llame a cualquier hora, a las 24 horas que estamos predisponentes, para evitar algún riesgo, como por ejemplo la caída. De igual forma, las catarsis. Nos han ocurrido muchos accidentes traumáticos por caídas, porque el paciente no entendía, no nos entendía adecuadamente o evitaba molestarnos, ellos lo que decían, y no nos llamaban, y ellos querían hacer sus necesidades, querían ir al baño solos para presentar su diuresis, y teníamos serios problemas, porque justo este paciente estaba con plaquetopenia y nos ocasionaban serios problemas. Entonces, por eso hay que educar al paciente e indicarles que es necesario, porque su enfermedad, el hecho de que tenga las plaquetas bajas puede ocurrir serios problemas. Entonces, hay que concientizar al paciente que sí nos debe llamar para asistirlo. Otro problema que nosotros tenemos con frecuencia en esta necesidad es la anticoncepción. Esto es relacionado al tratamiento. Tenemos varios pacientes con el LMC que, pese a que nosotros orientamos al paciente que no debe embarazarse, porque el hecho de embarazarse ya es un riesgo, porque la paciente no puede tomar sus medicamentos, entonces no nos hacen caso, o no entienden adecuadamente el riesgo que tiene la paciente. Entonces es necesario estar tras de la paciente y educarle a diario el por qué no debe embarazarse, por qué no puede dejar de tomar el medicamento. Hemos tenido lamentablemente alguna paciente que, a pesar de información, de la orientación, de la planificación familiar que se le hizo a esta paciente, ella quería tener su bebé y se embarazó, tuvo su primer bebé. En ese periodo dejó de tomar el Glivec, el Imatinib, en los 9 meses de gestación. Posteriormente le indicamos que ya utilice un método anticonceptivo para evitar el riesgo de embarazo, pero aún así ella no entendía la gravedad de su enfermedad. Y aún así se embarazó por segunda vez, se complicó y ahora está en serios problemas. Entonces, por eso es de nosotros parte la información, la comunicación, y estar siempre pendientes a ellas y al apoyo. Otro problema que encontramos es el deterioro de la espiritual relacionado al diagnóstico. Hay 2 tipos de cómo lo afronta la enfermedad.
uno es que el paciente ya le indican cuál es el tipo de diagnóstico, le indican que ya tiene la enfermedad de la leucemia, y el paciente directamente niega y reclama y refuta y dice: ¿por qué a mí? Y Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Yo qué hice? Y a veces quieren alejarse de esa situación. O hay otros que se aferran a la religión, se aferran a sus creencias y dicen: no, Él me va a ayudar, Él me va a sanar, y con Él todo va a ir bien. Nosotros, ¿cómo podemos colaborar frente a esta situación? Solamente apoyándolo, respetando esas creencias que el paciente tiene, no obligándole o no diciéndole: no, tú por qué crees, o por qué no crees, debes creer en Dios. No, simplemente entendiéndole por el proceso que está pasando y fortaleciendo su espiritualidad. El otro aspecto que también con frecuencia nos pasa es la pérdida de rol laboral relacionado con la hospitalización, ya que el paciente se debe internar. Por ejemplo, un paciente que es diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, en la primera internación debe estar hospitalizado por lo menos de 30 a 45 días. Eso implica que el paciente esté aislado de la familia, de la comunidad y de algo muy importante que lo mantiene activo, que es el área laboral. Entonces nosotros debemos reunir, para hacer nuestra planificación, reunir a los familiares y al paciente, indicándole que ese es el protocolo y ese es el tiempo en el cual el paciente va a estar hospitalizado. Debemos verificar sus necesidades, porque los pacientes, cuando se enteran que tienen que hospitalizarse, dicen: yo mi trabajo, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces voy a estar aquí sin hacer nada, soy un inútil, y se empiezan a deteriorar psicológicamente. Entonces nosotros ya debemos planificar e indicar qué necesidades tiene el paciente. Probablemente el paciente quiera trabajar en el área, en la estadía de su internación. Entonces nosotros debemos proporcionar e indicar que sí puede trabajar y proporcionarle el ambiente de trabajo necesario. Así se le puede colaborar al paciente y evitar que aumente su estrés, que aumente su ansiedad, y que el tiempo de estadía sea más ligero para el paciente. La otra necesidad es los pasatiempos. Esto nos ocurre con frecuencia en los niños, por ejemplo. Como están tanto tiempo internados, nosotros debemos incentivar al niño a que tenga una participación activa, que esté activo todo el tiempo, en la mañana, en la tarde, a ayudarle a que haga sus juegos recreativos, administrarle los materiales necesarios, indicarle si quiere hacer su tareita, o que venga una profesora a enseñarle y a elaborar su educación, o simplemente decirle al papá qué le gusta hacer y traerle todo el insumo necesario, para que también así los podamos ayudar a los niños a que la estadía no sea muy larga, y que sea más dinámico y que se le pase rápido. Otro aspecto relacionado a la última necesidad es el desconocimiento de la enfermedad. Es muy importante. Generalmente la mayoría de nuestros pacientes desconocían la enfermedad que tenían, y cuando hay desconocimiento de la enfermedad que tiene, muy poco el paciente nos puede colaborar, muy poco, casi nada. Entonces, en nosotros es necesario que conozca el paciente qué enfermedad tenga. Para eso nosotros necesitamos hacer la reunión, indicarle cuál es la enfermedad, educar al paciente, cuáles son las necesidades, qué funciones él debe cumplir, en qué nos puede colaborar, qué es lo que no debe hacer, qué es lo que debe comer, qué actividades debe realizar, y debemos educar al paciente para que él mismo tome conciencia y nos pueda colaborar para su pronta rehabilitación.
Y este aspecto muy importante, que es el dolor que generalmente entre nuestros pacientes existe, nosotros debemos de categorizar el dolor, debemos educar al paciente, enseñarle cómo podemos categorizar el dolor. Si es en niños es diferente, si es en adultos es diferente. La escala del 1 al 10 podemos utilizar en adultos. En niños podemos utilizar las caritas, la carita triste, la carita llorando, la carita feliz, para categorizar el dolor y poderle entender cuál es la intensidad del dolor que tiene el paciente. La educación, que debe decirnos con veracidad cuánto de dolor tiene el paciente, porque algunos solo porque quieren el analgésico y ya, y te dicen no, me está doliendo, de 10 sobre 10 me está doliendo, pero nosotros observamos que el paciente está tranquilo, que el paciente se puede movilizar, que el paciente está cumpliendo sus actividades normales, pero él indica que es 10 sobre 10. También nosotros debemos considerar la observación para poder catalogar el grado de dolor y así poder proporcionar la atención adecuada, ya con los medios físicos, cambios posturales. Además, como había indicado, es necesario la administración de medicación. Y ir de paso en paso. Nosotros empezamos por el Dioxadol en horario o PRN. No cede el dolor, procedemos a la morfina, de acuerdo también en horarios. No cede el dolor, necesitamos pasar a la siguiente medicación, el fentanilo y así. Aquí, como podemos observar, son las 14 necesidades. Además, yo puse hincapié en una otra necesidad que está de diferente color, que es el dolor. Evidentemente, el dolor está dentro de la necesidad número 9, que es la seguridad. Pero para mí, para la especialidad de oncohematología, debería estar separado. Y otra necesidad o otro problema que nosotros vemos es el fallo medular, que no está dentro de estas 14 necesidades. Las conclusiones que hemos llegado es en estructurar un PAI. No he visto un proceso de atención en enfermería en oncohematología. Debemos de estructurar necesariamente, urgente, para la atención al paciente oncohematológico. Es necesario. Probablemente estas necesidades que las hemos visto, algunas de estas necesidades no es aplicable a oncohematología. Por ello, por tal motivo, nosotros debemos independientemente realizar nuestras propias necesidades en oncohematología. Nosotros desde hace 2 años ya estamos implementando, estamos realizando o construyendo un PAI en oncohematología. Por tal motivo hemos empezado desde el cambio de nuestras hojas de evolución. Nosotros manejamos unas hojas de evolución, que son estas, donde hemos indicado que nosotros, como profesionales de enfermería, debemos hacer nuestro procedimiento de atención a enfermería diario, individualizado todos los días, para una mejora de atención, para un resultado óptimo. Entonces tenemos aquí nuestra área, que es este cuadro, donde nosotros ponemos nuestros diagnósticos de enfermería, y en la parte trasera ponemos nuestras intervenciones de enfermería. Y esto está todo englobado. Aquí indican los médicos su evolución y sus indicaciones, y nosotros nuestras indicaciones de enfermería. Y eso está.